Dice el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículo 1, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga palabra de Dios. Amén. Mire qué bella escritura. Mire qué maravillosa palabra de Dios. Qué bendición. Qué bendición es meditar cuando el corazón tiene sed de Dios. Cuando el corazón está sediento de Dios. No se sacia de nada de esta tierra. Por eso decía el salmista: como gime, como brama el ciervo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando el hombre y la mujer tienen sed de Dios, óigame bien, sed de Dios, sed de conocer, de indagar, de conocer esas maravillas, esas verdades del cielo.
La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa cuando llega a la vida, cuando llega al corazón del hombre y la mujer. No hay nada que sacie ese interior, esa sed interior del hombre y la mujer cuando tienen sed de Dios, sino la misma palabra de Dios. Mire, esta escritura, qué maravillosa. Esta escritura siempre la he meditado. Déjeme decirle, hermanos, que esta escritura que vamos a meditar este día, por años, desde que creí en el Evangelio, siempre he preguntado un versículo cuando Jesús habla y dice: de los que nacen, de entre los que nacen de mujer, no ha habido otro como Juan el Bautista. Durante, hermanos, desde que yo creí en el Señor, esta escritura para mí ha sido una escritura de duda dentro de mí. Porque Jesús dice: de los que nacen de mujer, no ha habido otro como Juan el Bautista. Oiga esa palabra. Jesús dijo: de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Hermanos, por años, mire, he meditado en esa escritura. Y hasta que hace 2 días, 2 días, el Señor me la hizo conocer. ¡Qué bello! Mire, qué bellas son las cosas de Dios. Estos misterios de Dios son profundos. La palabra de Dios es espiritual. Por eso me gusta allá en Isaías cuando dice: porque la ley del Señor, la ley de Jehová, no será por mandato tras mandato, regla tras regla, renglón tras renglón, hasta que todos vayan y caigan. Mire, dice el capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Después que él hubo escogido a 12 discípulos, les dio instrucciones, les dio la enseñanza, los instruyó, hermanos, sobre el camino de la salvación, sobre el camino de la verdad. Y no solamente eso, sino que se fue a las ciudades de donde ellos eran originarios a predicar y a enseñar. Mire, Cristo no vino a perder el tiempo. Cristo no vino a perder su tiempo. Cristo vino a cumplir, hermanos. Vino a cumplir, vino a hacer su trabajo al cual había sido enviado. Por eso allá en Isaías 6, cuando dijo: ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice la escritura que dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Pero era Cristo mismo, hermanos, hablando en el profeta. Heme aquí, envíame a mí. Ve y dile a este pueblo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para no ver con sus ojos, y así no se conviertan y se les sean perdonados sus pecados. Mire, ¿a quién enviaré?, decía. ¿Y quién irá por nosotros? Cristo vino a cumplir, hermanos, el trabajo
Dice que fue a las ciudades de ellos a enseñar y a predicar. Luego dice el 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Bueno, allí hay algo muy importante que meditar. Juan, oiga bien, Juan estando en la cárcel. No crea que Juan estaba en la playa. No crea que Juan andaba de vacaciones. Dice que Juan estando en la cárcel. No crea que porque cometió una infracción de andar manejando o por andarse echando aquellas caguamas, ¿verdad que no? Fue a parar la cárcel. Juan estaba en la cárcel, hermanos, por decir la verdad y por no callar. Amén. No crea que Juan estaba en la cárcel porque se peleó con otros, porque estaban a medianoche cantando rancheras y ahí lo llevó la policía. Juan estaba en la cárcel por decir la verdad, por no callar la verdad. Estaba en la cárcel y desde la cárcel envía a 2 de sus discípulos. Oiga bien, Juan tenía también discípulos. Y escoge a 2 de sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque Juan quería. Juan estaba con duda. Oiga esa palabra, lo que le voy a decir. Juan estaba con duda dentro de sí y mandó a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A otro. Mire, ¿eres tú el que tiene que venir, el que estamos esperando o esperamos a otro? Bueno, y Juan, ¿por qué preguntas eso? Ya estás enchuchado en la cárcel. Bueno, Juan, ¿y por qué preguntas si estás en la cárcel y qué te importa? No, pero Mire, usted sabe, Juan. Mire, puntito. Juan, hermano, desde la cárcel envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú o es otro? Mire, hermanos, escúchelo lo serio. Mire la condición humana. Mire lo que padecemos los hombres. Mire, hermanos, la debilidad a cualquiera le llega. No se crean que solo a los grandes. A la debilidad le llega a todos. Amén. Por eso dice Santiago que Elías, dice, Elías era, dice Santiago, como nosotros, semejante a nosotros, solamente que oró fervientemente, no llovió por 3 años y 6 meses. Era sujeto a pasiones Elías. Elías era igual a nosotros con debilidades, sujeto a las debilidades como nosotros. Y no oró, y oró por 3 años y 6 meses, oró fervientemente y no llovió sobre la tierra. Amén. Y sin embargo, tenían sus debilidades. Vemos a un Juan. Lo que le voy a decir, hermanos, venga ahí mismo a Mateo. Venga, Mateo, para que usted pueda pensar juntamente conmigo. Para que usted entienda juntamente conmigo la debilidad del hombre. No crea que es pequeña, la debilidad del hombre grande. Véngase ahí al capítulo 3 de Mateo. Amén. El capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice esa escritura sobre este varón Juan, un varón grande, hermanos, y sin embargo, mire lo que hizo aquí este hombre, este profeta. El versículo 13, capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Oiga, ahí parémonos en esa escritura, hasta ahí lleguémonos, volvamos al capítulo 11. Dice la escritura que Jesús vino de Galilea, óigame bien, hasta el Jordán donde Juan estaba predicando. Una vez sacamos con los hermanos la distancia que había desde Galilea hasta el Jordán donde Jesús tuvo que ir para ser bautizado. No crea que agarró el Mercedes-Benz, no crea que agarró el carro más caro Jesús o rentó su carro. Déjeme decirle que no había ni transporte, pero desde Galilea fue hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Y Jesús no necesitaba bautismos. Jesús no necesitaba bautismos, hermanos. Pero vino a Juan Bautista para ser bautizado y Juan se le oponía. Oiga, ¿usted sabe qué significa la palabra oponerse? Sí. ¿Usted sabe qué significa la palabra oponerse? Juan se le oponía y le decía: yo soy el que necesito ser bautizado por ti, no tú, Jesús. Pero mire, hermano, visión. Mire, visión de profeta. Cuando vio a Jesús le dijo, se le oponía y le decía: no, nos equivocamos aquí, Jesús. Yo soy el que necesita el bautismo y tú vienes a que yo te bautice. Analizó su condición. Imagínense, hermanos, Jesús en ese momento le dice: deja que cumplamos toda justicia. Deja que cumplamos toda la justicia, le dijo Jesús. Mire, Jesús fue obediente. Jesús fue obediente. No necesitaba bautismos, pero déjeme decirle, un Juan que bautizó en el río Jordán a Jesús y se le oponía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo está esa cosa? Ese mismo Juan que bautizó a Jesús, ese mismo Juan mandó a 2 discípulos después. Lo que trato de decir, hermanos, mire la condición que trabaja en nosotros los humanos. A veces pasamos ciertas debilidades. Mire, Juan, estamos conociendo la debilidad del profeta que tuvo que mandar, hermanos, a 2 de sus discípulos a preguntarle al maestro: ¿eres tú o va a ser otro el que debemos de esperar? Después que se le oponía en el río, en el Jordán, después de estar seguro, ¿por qué se le oponía? Porque sabía de que era Jesús el que venía, que ese era. Y después manda a preguntar nuevamente. Mire la condición humana. Mire, a veces, hermanos, pasamos debilidades, pero déjeme decirle, pero si nosotros, hermanos, el problema de ahora en día que la gente dice nadie cumple, entonces vemos a un Juan que no cumplía tampoco. Pero Juan, hermanos, no era uno de los hombres que se quedaban: yo no cumplo, yo no sigo mejor porque no cumplo. No, Señor, esto no es del que cumple, esto es del que tiene deseos, del que se rebusca, del que sigue adelante en los caminos de Dios. No hay que quedarnos en las pruebas. Esto no es del que se queda en las pruebas. Y Jesús lo dijo. Jesús claramente lo dijo. Óigame bien, que el rey que al ir a la guerra contra otro rey no se sienta primero si puede hacerle frente con 20,000, con 10,000 al que viene con él con 20,000. ¿Quién es el que viene con 20,000? Es el diablo que viene con toda la fuerza y usted lo está esperando solo con 10. ¿Qué rey que haría la guerra contra otro rey no se sienta primero? Dice Jesús que rey que al ir a la guerra contra otro rey no se sienta primero y miras si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. ¿Quién es el que viene con 20,000? No crea que el diablo, hermano, viene con la fuerza que usted tiene, viene con doble fuerza. Si bien dice allá en el Evangelio de San Mateo, cuando el espíritu malo sale del hombre,
anda por lugares secos, anda por lugares desiertos, buscando, y dice, no encuentro, volveré a donde yo vivía. Y luego va y trae otros 7. Ajá, viene ahora con más fuerza. Regresa, pero... Y regresa y encuentra la casa adornada, dice la Biblia, y barrida, adornada. Adornada y barrida. Después que ha sido limpio el hombre, después que el hombre ha sido, hermanos, después que el hombre ha recibido de parte de Dios, lo encuentra barrida la casa y adornada. Y ahí es donde empieza el maligno a querer entrar de nuevo en la vida del hombre. Y dice que una vez entrado, la ruina viene a ser peor que la primera. 7 espíritus más. Entonces vemos, hermanos, de que Juan envía a 2 de sus discípulos. ¿Eres tú al que tendría que venir, o esperamos a otro? Mire la respuesta de Jesús, hermanos. Mire la respuesta de Jesús. En el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice el 6: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Oiga, mire la respuesta que le da Jesús. No le dijo Jesús: sí, anda a decirle a Juan que ya tengo doctorado en teología. Ve a decirle a Juan que ya, mira, fui al mejor colegio bíblico. Ve a decirle a Juan de que allá con Herodes, allá con los escribas anduve, que fueron mis maestros. Y luego anduve con los fariseos, luego con los saduceos. Luego con los intérpretes de la ley me eduqué, saqué maestría con los intérpretes de la ley. ¿Sabe que Jesús, las palabras que le dice a los discípulos de Juan, las palabras que le dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: vayan, y háganle saber a Juan las cosas que miran y oyen. Vayan a decirle a Juan las cosas que ustedes están viendo y las que ustedes están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Oiga bien, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Hermanos, los ciegos ven. Oiga bien, los cojos andan. Es que mire, Jesús venía sanando, venía haciendo, hermanos, tanto físico como espiritual. Tanto físico, los ciegos ven. Los que no veían las cosas de Dios. Los que no veían la verdad de Dios. De ahí para acá iban a ver esa verdad. Los cojos andan. Mire, el que no se afirmaba en lo de Dios, ahora sí va a afirmar. Oiga bien, los leprosos son limpiados. Mire la lepra del pecado. Los pecados. Mire la lepra del pecado. Los sordos oyen. Mire esa sordera espiritual. Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Los muertos sin Cristo, los que no conocen a Cristo, los que no tienen una relación con Cristo, están muertos. Sí, así es, amén.
y a los pobres es anunciado el evangelio. Oye, palabra. Bueno, Jesús, ¿y cómo nos traes palabra y no tenemos nada que comer? ¿De qué sirve? A los pobres es anunciado el evangelio. Óigame bien, es que ese es el problema que tenemos nosotros. De que nosotros, la pobreza, es el pobre que está allá, que no tiene nada que comer. El pobre es aquel que no tiene nada de Dios, que no come lo espiritual. Ese es el pobre espiritual. A los pobres es anunciado el evangelio. Oiga bien, a los pobres es anunciado el evangelio. Dice el 6, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Oiga la palabra que le manda a decir a Juan. Bienaventurado el que no encuentra tropiezo. Que daba a entender de que Juan estaba encontrando un pequeño tropiezo. Pero déjeme decirle, es la misma debilidad del hombre, es la misma debilidad humana que trabaja en nosotros. Pero déjeme decirle que a pesar que somos débiles, no desmayamos. A pesar de que no cumplimos, como las almas dicen las almas que nosotros no cumplimos. Y es una verdad. Yo nunca he dicho que yo cumplo. Nunca digamos que cumplamos, porque el que nos va a hacer cumplir es Cristo. Porque dice la Escritura que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Hasta el final. La va a perfeccionar cuando Cristo se manifieste. La debilidad, hermanos, que no nos sea obstáculo, que no sea un medio de decir, no, yo ya no sigo. Porque yo no cumplo. No, yo no. Una debilidad, una pequeña caída sirve para ya no regresar. No podemos estar así. Debilidades han existido. Miremos, Juan, estamos viendo la debilidad porque él mismo se le oponía a Jesús. Yo soy el que necesito ser bautizado de ti, y luego lo manda desde la cárcel. ¿Eres tú o esperamos a otro? Solo imagínese, hermanos, y profeta, a lo que voy a llegar. Veamos el próximo versículo. El 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Oiga, no solamente Jesús lo paró hasta ahí, sino que ahora le empezó a hablar a la misma gente de Juan el Bautista. Dice, cuando ellos se fueron, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Oiga bien, dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Sabe qué dice allá mismo donde estuvimos meditando? En Mateo capítulo 3 versículo 15. Dice que Juan andaba en el desierto. Su vestidura era vestidura de piel de camello y un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre. No crea que grandes banquetes. No crea que porque don Juan el ministro, ahí viene Juan el ministro, hey, matemos la mejor gallina, matemos una vaca porque ahí viene Juan Bautista. Dice que salieron ustedes a ver al desierto. Oye, hermanos, ¿qué fue lo que salieron a ver al desierto? Un hombre con vestiduras delicadas. Si esos son los que visten bonito. Los que visten bonito. En las casas de los reyes. Dice, en los palacios de los reyes se encuentran. No es la vestidura, hermanos. Algunos dicen de que la vestidura que usted se pone tiene que ser santa. Entonces son santos los camellos, porque es lo que se vestía Juan Bautista. Por ahí.
Mire, hermanos, cómo estamos de arruinados nosotros en esta tierra. Cómo nos enseñan los falsos profetas ahora en día. De que usted tiene su vestidura, tiene que ser santa, pero el alma. Solo la vestidura tiene que vestirse bonito con saco y corbata para predicar, porque, ¿verdad? No puede predicar sin camisa. Tiene que ponerse saco y corbata para predicar. Imagínense. Juan Bautista, quiero preguntarle, cuando llegue al cielo le voy a preguntar qué clase de corbata andaba Juan Bautista. ¿Y qué clase de saco andaba Juan Bautista? Dice la Escritura que Juan Bautista se vestía de piel de camello. Miren, nosotros ahora en día queremos aparentar, hacer la apariencia, la gran pantalla delante de la gente, de que andamos saco y corbata porque nosotros somos importantes. Y Jesús empieza a hablar de Juan Bautista. Es lo bonito, que a un hombre que le empezó a preguntar, que mandó a dos de sus discípulos, ahora Jesús empieza a hablar de él. Mire cómo dice el próximo versículo. El 8. ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Vea lo que dice el 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Wow. Sí, os digo, y más que profeta. Oiga esa palabra. ¿Que salieron a ver al desierto a un profeta? Sí. Y más que profeta. Pero Jesús, si Juan Bautista no andaba saco. Si Juan Bautista te mandó a preguntar desde la cárcel si eres tú o no, porque estaba dudando. Porque tenía debilidad Juan Bautista, Jesús. Y ahora decís, Jesús, que más que profeta. Juan, ¿cómo está esa cosa? Explícame, Jesús. No le quitaba nada del trabajo del ministerio, que su debilidad no le quitaba nada de lo que el Señor le había encomendado. Correcto, pero nosotros, mire, que vaya usted que a usted se le zafie un zapato, lo ponen en disciplina por 6 meses, estos sinvergüenzas. Que a usted, hermano, se le pierde un calcetín, lo mandan por ¿cuántos años de disciplina? Imagínese Juan Bautista. Jesús no lo mandó a poner en disciplina, ¿verdad? Porque vemos una debilidad. Desde la cárcel manda a 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú? ¿O nos quedamos todavía esperando a otro? Y el mismo Juan que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita los En el Evangelio de San Juan, cuando lo vio que venía a ser bautizado, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y después manda a preguntar. Y después manda a sus discípulos a preguntarle, vos Chepe, vos Juan, anda a preguntarle a Jesús, aquel que anda predicando allá, si es él o esperamos a otro. Mire, hermanos, la condición de los hombres. Hermanos, carecemos de debilidades. No solamente veámoslo en la misma escritura, Juan Bautista, vemos la debilidad que estaba presentando en ese momento, y sin embargo Jesús le dijo, más que profeta. Jesús no dijo, no, porque ha venido a preguntar, es porque está flaqueando, Juan. Ah, pues no es profeta, Pedro. Ah, pues no es profeta, Juan, Mateo, porque está flaqueando ahorita. Ya me falló. Ya falló, lo vamos a poner en disciplina, Juan. Más que profeta, dijo Jesús. Eso es lo que nos deja embolinados. Eso es lo que nos deja, como una hermana me dijo, están encharralados. Mire, lo que nos deja encharralados, lo que nos deja enredados, nos deja silbando lomas, nos deja silbando en la loma. Y más que profeta, nosotros al diablo lo tenemos aquí, ¿ven? Y más que profeta, dijo Jesús, poniendo a Juan Bautista en las ramas altas, dicen los hermanos. Mire, y yo digo, Jesús, ¿y cómo está eso? Si falló Juan, Señor, ¿por qué falló Juan si es profeta? Tiene que tener visión. No tiene de que Juan Bautista flaquear. Mandar a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel
¿O todavía no? Tenemos que esperar a otro. Jesús, vayan, díganle a Juan. Vayan y díganle a Juan lo que ven y oyen. No le dijo, vayan y díganle. Aquí está el título, mira. Aquí está el título cuando me bauticé. Aquí está el título cuando saqué mi doctorado en teología. Del Instituto Vayan y díganle a Mira, Juan. aquí está. Este es el nombre del instituto bíblico al que fui. Mira, ve a decirle a Juan que está el instituto bíblico al que fui. Díganle a Juan. Mire cómo estamos de arruinados en la tierra ahora los hombres. Mire ahora en día cómo se tienen que preparar los hombres en institutos bíblicos. Tienen que tener hasta título de teología, un doctorado y esto otro. La teología los ha perdido. La teología los va a condenar. Díganle a Juan que no sea igualado, que ya soy doctor Jesús. Díganle a Jesús, hombre. Y no, mira Pedro, Mateo, y no invitaron a Juan cuando me gradué de teólogo. Mala onda. Imagínese. Les dije que lo invitaran. Yo les dije que le mandaran carta de invitación a Juan cuando me iba a graduar del colegio bíblico, de doctorado en teología, escatólogo después. Imagínese usted cómo está de arruinada la humanidad, que los que quieren buscar de Dios se arruinaron. El diablo los hizo tropezar. Por eso cuando Pablo manda, oiga bien, manda a Timoteo, manda a Tito, allá en el libro de Tesalonicenses, los manda a ver cómo estaban los hermanos de Tesalónica. Le dice, yo no pude sostener, no pude esperarme, tuve que esperar a los hermanos en Atenas y mandar a los hermanos para ver cómo están, no sea que el diablo los haya hecho tropezar y el trabajo resulte en vano. No sea que el diablo los haya hecho tropezar. No, pero aquí tienen al diablo las religiones. Debajo de las patas. Perdón, debajo de los pies. De las pezuñas. Es que hablamos en buen salvadoreño, ¿verdad? Aquí debajo de los pies tengo al diablo, dicen las religiones. Mire lo que Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica. No pude sostener, no pude aguantarme. Envíame al hermano Timoteo, a Tito envié a los hermanos para que vayan a ver cómo están en la fe. No sea que el diablo los haya hecho tropezar y el trabajo termine en vano, lo que hemos hecho con ustedes. No, hermanos, si esto está serio, ¿no ve que Pedro dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente? Mire cómo imita el diablo, cómo imita lo de Dios, porque en la escritura aparece que Jesús es el león de la tribu de Judá y aparece otro león rugiente aquí. Mire el diablo cómo busca la manera de hermanos entorpecer la obra, entorpecer lo de Dios, botar a los hijos de Dios. Si no queda en el Apocalipsis 12, dice que le fue a hacer la guerra a los que tienen el testimonio de Jesús. Y dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, se le permitió hacerle la guerra a los santos y vencerlos. Ajá. ¿Quién predica todo eso? ¿Verdad? Que nadie. Solo predica, dele a Dios y Dios le va a dar. Dele a Dios 100 y Dios le va a dar 1000. Dele a Dios olvídese el carro viejo que tiene. Olvídese el carro viejo, que pídale a Dios y para ver que un mejor carro le va a dar. Si es ese marido borracho que tiene, déjelo y a ver que le va a dar uno más bonito. No sea borracho. ¿Verdad? Así es ahora en día, hermanos, las religiones. Dios lo va a sacar. Dios mío, bendito. Si esa mujer que tiene que no le da de comer, Le va a quedar una que le va a dar más. mire que Dios le va a dar una que solo pasa en la cocina. No le da nada. Ay, Dios mío. Hermanos, oiga bien, mire, dice el Jesús, vayan y díganle a Juan. Vayan y díganle a Juan lo que miran. Lo que miran ustedes. Ajá. Bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Juan estaba encontrando un pequeño tropiezo. Pero Jesús, hermanos, como entiende la debilidad humana, hermanos, después habla de Juan y le dice, más que profeta. ¿Cómo es eso, Jesús? Me dejas confundido, Jesús. Me dejas confundido, Jesús. Mire, el 9, pero ¿qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque dice el 10,
Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Oiga, hermanos, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Miren, hermanos, el próximo versículo. Dice el 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. De cierto os digo, entre los que nacen. Hermanos, parémonos ahí. Paremos como Josué, que paró el sol y paró la luna. Hermanos, si pudiéramos hacerlo en este momento, para meditar, para hablar de lo que vamos a meditar en este momento. Porque, hermanos, esta escritura nos deja a Jesús. Nos deja a Jesús en la luna. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús, perdóname Jesús. Mire, hermanos, lo que está hablando Jesús es una palabra que al oído de nosotros no tiene sentido y lógica. Déjeme decirle por qué digo que a los oídos de nosotros no tiene sentido y lógica. Porque encontramos a un Abraham que caminó, hermanos, que caminó con Dios. Dice la Biblia, caminó con Dios y fue constituido amigo de Dios. Vemos a un Moisés, hermanos, que sacó al pueblo de Egipto, hermanos, y abrió el mar, abrió el mar para que el pueblo pasara, hermanos. Vemos a los profetas, vemos a un Elías, hermanos, que desafió 450 profetas de Baal y hizo que descendiera fuego del cielo. Vemos a un David conforme al corazón de Dios. Vemos a tantos hombres, hermanos, en la Biblia. Y Jesús está hablando. Jesús dice, de entre los que nacen de mujer. Jesús, no entiendo. Si alguien, por favor, podía levantarse y hablar de aquí en adelante. Porque yo no entiendo. Dice Jesús, de entre los que nacen de mujer. Oiga bien, de los que nacen de mujer. Dios mío bendito. Mire qué cosas, hermano, más profundas. De los que nacen, de entre los que nacen de mujer, no ha habido otro como Juan Bautista. Jesús quiere decir de que tú naciste de mujer también, Jesús. No ha habido otro como Juan. O sea que Juan es más que ti, Jesús. Oiga la palabra de Jesús. Dice el texto de la Biblia, en su Biblia, en el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, hermanos, miren el antiguo tiempo cuando Dios habla en el libro de Ezequiel, capítulo 14, donde dice Dios, óigame bien, hermanos, dice, si yo trajera a la tierra destrucción, si yo traigo a la tierra completa destrucción y estuvieran estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, sin su familia. Adiós, esposa. Adiós, esposa. Adiós, esposita. Adiós, hijos. Adiós, hijos. Sí, así está. Adiós, nueras. Nietos. Solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. Hermanos, pero aquí vemos a un Cristo hablando.
Pero para nosotros, a veces les ponemos más importancia a los profetas. A veces mira a Daniel como lo ponemos en las ramas más altas, hablando las 70 semanas. Mira a Daniel como lo ponemos en las ramas más altas que Cristo. Jesús está hablando. Por eso es que a Cristo no lo conocen las religiones. A Cristo no lo conocen las religiones. Hablan de Cristo, pero mire, para que le llenen, bien dice allá en el profeta Geo. En el profeta dice, a los profetas que hacen errar al pueblo, les ofrecen, les dicen paz mientras les dan de comer. Paz mientras les dan de comer. Y el que no les da de comer, levantan guerra contra él. Así están las religiones. Están las religiones como el profeta que hace errar al pueblo, que le ofrecen paz mientras les dan de comer, pero si alguien no les da de comer, levantan guerra contra él, dice la Escritura. Así están las religiones, no conocen a Cristo. De eso es lo que conocen, hermanos, es nada más enriquecerse, nada más engrandecerse, tener el mejor templo, tener el templo más caro, tener, hermanos, aquel lujo. Así como Juan en el desierto, que venía comiendo nada más langostas y miel silvestres. ¿Se da cuenta? No conocen a Cristo. Por eso, todas estas religiones se van a quedar. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Si Jesús habla poquito, se van a salvar. Poquitos se van a salvar. Los que han entendido, los que han conocido la verdad. No crea que ahí entra chinchitalepate, como decimos nosotros. Ahí entran los que son llamados, los hijos de Dios, aquellos que viven una vida, hermanos, en obediencia, aquellos que viven una vida en comunión con Dios, aquellos que han agarrado la cruz, aquellos que, hermanos, se han negado a sí mismos. Amén. Mire, hermanos, si Jesús dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los que nacen Jesús, y que de los profetas allá Jesús. Mire, hermanos, ¿sabe quién lo escribe este libro? Lo escribe un judío que se llamaba Mateo. ¿Sabe que es una gran afrenta para los judíos hablar algo así? Pero mire, estos varones, después que fueron transformados y reconocieron en su corazón aquella transformación del alma y el corazón, escribe las palabras de Jesús. De entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Ah? ¿Qué significa? Hablando ya Cristo. Es que mire, Cristo es la verdad, Cristo es el fin de la ley, de Cristo para acá es nueva ley. Ya es Cristo hablando. A quien tenemos que obedecer es a Cristo. Pero mire, terminemos el versículo y le voy a decir. Dice el 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Pero el más pequeño, óigame bien, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué quiere decir Jesús ahí? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Oiga ese versículo, hermanos. ¿Qué significa eso? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Sabe a quién se refería a Cristo? A la iglesia. Era Cristo mismo. A la iglesia que iba a creer por medio de Jesucristo. Óigame bien, era Cristo. Entre los que nacen de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ese es Cristo mismo. Es más grande que él. ¿Sabe por qué razón? Porque Cristo, dice la Biblia, se humilló, se hizo pequeño. Venga conmigo para que veamos esos versículos. Mire San Juan capítulo 10, el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús hablando acerca de su vida. A él nadie se la quitaba, sino que él mismo ponía su vida. Mire hasta dónde él mismo se bajaba. Se hacía, hermanos, pequeño. Él mismo ponía su vida. A mí la vida nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Mire, él tenía el poder para poner su vida y para quitarla. Pero mire hasta dónde se humilló. Venga conmigo a Filipenses, hermanos. A Filipenses. Venga conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Venga, capítulo 8 de Hechos. Hay una escritura también en el libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 33. Hechos capítulo 8, versículo 33. El 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la cortará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mire hasta dónde Cristo se humilló, hermanos. Venga conmigo a Hebreos. Venga conmigo a Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Amén. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire Cristo hasta dónde, hermanos, tuvo que llegar. Tuvo que llegar, hermanos, a la semejanza de la carne, en cuanto dice el versículo 14, así por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, vamos al capítulo 14, el capítulo 4 también ahí en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Oiga bien. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga bien, fue tentado, mire hasta dónde se humilló. Por eso vámonos de nuevo a San Mateo 11. Vámonos de nuevo a Mateo 11. Cuando Jesús habla, el versículo, hermanos, 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Cristo se humilló, porque déjeme decirle, Cristo no era reconocido en el Antiguo Testamento.
Tuvo que llegar a la humillación, hermanos, hacerse el más pequeño. Ese es mayor que Juan, Cristo mismo. Mire cómo es el misterio. Cristo, hermanos, no era reconocido. Si vemos en el capítulo 8 del libro de los Proverbios, habla de la sabiduría. La excelencia de la sabiduría era Cristo mismo hablando en todos esos tiempos, pero Cristo no era reconocido. Si bien dice, mire una escritura en San Juan 1, mire otra escritura en San Juan 1, hermanos. En San Juan 1, versículo... En San Juan 1, dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oiga bien, no lo conoció. La manifestación ahora de Cristo tuvo que llegar a la humillación. Cuando Cristo dice, pero el más pequeño, Cristo lo habla en forma de que Él se humilló. Cristo se hizo el más pequeño en el reino de los cielos. Es mayor que Juan. Entre los que nacen, porque si nosotros hablamos de los que nacen de mujer, allí hasta mismo Cristo se está poniendo. Porque los que nacen de mujer, hasta Cristo nació de mujer. Porque de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El mejor texto para explicarlo es Hebreos 2, del 5 en adelante. Sí. Ahí lo detalla exactamente bien. Hebreos Léalo. 2. Dice Hebreos 2, del 5, dice: en efecto, Dios nos sometió a los ángeles, el mundo venidero del cual estamos hablando, pues atestiguó alguien en algún lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él te preocupes? Oiga bien, hablando de Cristo. Sí. Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles. Por un poquito de tiempo, mientras se humillaba. Oye, Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Ya después que triunfó, pero por un poco de tiempo vino a ser inferior. Mire hasta dónde Cristo se humilló. Sigue diciendo: lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Mas al presente no vemos todavía sometido todo. Oiga bien lo que sigue diciendo. Pero aquel, oiga el 9, pero aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, Ahí está. lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Por eso es que yo decía que ya veníamos a ser nosotros parte de ese reino, porque ya después de Cristo venimos a ser hermanos de él. Bueno. Sigue diciendo: convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionado mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, se humilló para venir a ser como hombre. Por eso es que dice que el más pequeño, que era él mismo. Cristo mismo. Mire cómo él mismo habla. Cristo en ningún momento se hizo grande, se puso que yo lo tengo todo, que yo aquí, que yo allá. Cristo se humillaba, hermano. Es que mire el 9, Cristo se humillaba a sí mismo. pero aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco. Pero él no se humilla. Y esa es la cosa, mire, de que, vaya, y ya nosotros venimos a ser hermanos de él.
Ese es el punto de entrar. Por eso dice el más pequeño, ¿me entiendes? Siendo él mismo y nosotros venimos a ser parte de él, porque aquí hay una diferencia. El que de verdad ha creído en Dios, o dígame usted una cosa, le voy a preguntar a usted y contéstemela a usted. ¿Alguna vez usted ha mandado a preguntar al Señor si él es el que en el que tenía que creer o si espera a otro? No, la verdad no. Entonces esa es la diferencia, que ya venimos a ser parte de Cristo en ese contorno del Espíritu Santo. Y Juan todavía manda a preguntar, ¿eres tú? ¿O esperamos otro? Nosotros ya no. Como llevamos la guianza del Espíritu Santo, nosotros diremos que tenemos errores, sí, que tenemos flaquezas, sí, que somos seres humanos, sí, pero nunca andamos, Señor, ¿eres tú o tengo que creer en otro? Y Juan sí. Juan, y como dice que hasta Juan llegaron los profetas. Y ya después de Juan se anuncia el reino de los cielos. Falta otro versículo para llegamos ahí a eso. Entonces, hermanos, se dan cuenta cómo Cristo en cierto momento, cuando habla de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Está hablando de Cristo para atrás. Amén, así es. Óigame bien, está hablando de los que servían a Dios, de los que Dios estaba mandando a anunciar, porque está hablando de los profetas. Porque no ha habido de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Está hablando de profetas, Así es. de hombres grandes. Así es. Ninguno se ha levantado como él, porque venía ya anunciando la aparición de Cristo. Ya venía directo anunciando la aparición que Cristo iba a aparecer. Este ya venía directo. Y hasta ahí llegó la línea de los profetas. Porque mire, vea conmigo el versículo 12. Ahí mismo, el capítulo 11. Ya vamos a terminar. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Mire, hermanos, desde los días de Juan Bautista hasta ahora. No, hasta ayer. No de los días del padre Abraham. Oiga bien. No hasta que llegó el Evangelio de la Prosperidad y ahora todo es fácil. Mire, nada de que el padre Abraham aquí fue amigo de Dios. Desde los días de Abraham hasta ahora. De los días de la vida hasta ahora. De todos los días de Daniel hasta ahora. No, porque Daniel hasta el final dicen. Falta de Daniel, falta. Porque Daniel faltan las 70 semanas y las 70 semanas que son 7 años y 3 años y medio. El anticristo falta todavía. Daniel, todos los profetas, pero menos Daniel. Están haciendo el ayuno de Daniel. ¿Verdad? Mi mamá, yo escuché esa también. ¿Cómo es eso? También la dieta de Daniel. Yo no sé. Bueno, y eso. La dieta de Daniel le llaman. Sí, yo lo he oído. Es que se acuerda de que no podían Sí, comer claro, cerdo. yo sé todo. Pero mire, hermanos, fíjese usted, dice la Escritura desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos. No crea que la violencia vamos a salir con machetes, ¿verdad? Vamos a salir con pistola y vamos a ir hasta un fusil como andan algunos a la bandilla. O como es un de refugio, vestido de soldado. Vestidos con traje de soldados. No, señor, eso no es así. Payaso. Dice de los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Es la versión latinoamericana antigua, me gustaba, porque esa dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los esforzados entrarán en él. Pues y los que se esfuercen. Los que se esfuerzan. La versión dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pero hay que usar el sentido espiritual. Los decididos por salvarse, lo arrebatan. Oiga el próximo versículo. Este versículo, hermanos, dice el 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo, realmente yo no sé si mi Biblia dice así, pero la Biblia de los predicadores y pastores dice diferente. Porque todavía Daniel entra, todavía Daniel está vigente. Porque hablan de las 70 semanas de Daniel.
Mire lo que está hablando. Mire, por eso es que decimos las religiones no conocen a Cristo. Las religiones todavía hablan de Cristo, bailan y una cosa y otra, que tocan la batería, que tocan aquí y unos salen danzando y todo eso. Hasta ahí nada más llegaron. Hasta el gozo. El chofar. Ellos, hermanos, asocian aquel texto, avívame, que los avivará con Espíritu Santo y fuego. Y empiezan a bailar bonito. Es el Espíritu Santo y fuego para ellos. El Espíritu Santo y fuego es el fuego de la prueba, hermanos. Es la purificación, es la prueba que le llega. Esa no existe para ellos. Esa no es. Dice existe, pues la reprenden. Ah, no, olvídese, no le huyen. Para ellos, cuando dice que el Espíritu Santo los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo siento un fuego que me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando. Y empiezan a mover las patitas. Piecito, eso es las religiones. Piecito. Las patitas. Los piecitos, sí. Mire, hermanos, como dice la Escritura en versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Seguro que no dice porque algunos profetas. Todos los profetas. Oiga lo que está hablando aquí Mateo, pero aquí no le pone. Es que a los evangelios no les creen. Mire, siempre hemos dicho de que la salvación de nosotros, de los 4 evangelios. Ahí está la salvación en los 4 evangelios. Creámosle a los evangelios. Porque la ley, porque todos los profetas